Bueno, acá estamos viendo a la unidad 305 de AFE, Simmering Grasspauker austríaco. Estas escaleras evidentemente no son de ellos, como se puede apreciar. Eso que vemos ahí son los plafones donde estuvieron las luces en algún momento. Acá podemos observar el compartimento del baño. El piso literalmente desapareció. Realmente no esperaba encontrarme con este estado de deterioro de las unidades. Acá está el otro compartimento del otro baño. Todavía conserva la parte donde estaba la luz. Vamos a intentar caminar. Pero realmente da un poco de miedo porque se encuentran sumamente deteriorados los pisos. Eso que estamos viendo ahí, esas rejillas, era por donde salía la calefacción de los vehículos Simmering. Han tenido un enorme deterioro. Bueno, esta habitación que vemos acá, yo calculo que era la parte del compartimento de correo de la unidad. No les sabría decir. Me da la impresión que era eso porque la división parece de fábrica, no parece haber sido construida por AFE, y evidentemente no eran los baños lo que estaba acá. Ahí vemos un cilindro de freno, el propio bastidor está siendo devorado por el óxido. Se está morfando el bastidor, por lo menos las partes más débiles del bastidor. Bueno, ahora vamos a entrar a donde estaba el compartimento de equipajes. Esto que vemos acá es la joroba. Acá empieza la protuberancia famosa de estos vehículos. Bueno, tenemos un pequeño problema. Hay un nido de abejas allá. No contábamos con ese pequeño detalle, pero en fin, vamos a intentar hacer las cosas en las mejores condiciones posibles. Suerte que el piso acá está bastante sano. Este es el interior del coche 305 de AFE. Por lo menos lo que queda del coche 305 de AFE. Este era un coche del tipo clase A, los que tenían compartimento de furgón, o sea que esta parte era el furgón. Podemos acá apreciar claramente esa puerta que está ahí, esa puerta grande, era la puerta que accedía al compartimento de carga de la unidad. La puerta entonces, al moverse, se introducía dentro de esa parte de ahí, esa plataforma. Vamos a intentar moverla. No creo que se mueva, pero vamos a hacer el intento. Aunque está bastante bien. Se mueve, no solamente se mueve, sino que miren con qué facilidad que la mueve. Anda muy bien. Esas dos ventanas que estaban ahí eran parte de lo que suministraba luz a donde estaban los compartimentos de la mecánica de la unidad. Hay una a cada lado, como se puede apreciar. Acá nos encontramos sobre el bogie motriz del coche. Tenían unos bogies que se caracterizaban por ser gigantescos. Ahí vemos la zapata de freno. Vamos a hacer un acercamiento con la cámara para que se vea la zapata de freno. Vamos a ver cómo nos acercamos a la cabina sin ser picados por las abejas. En esta parte la estructura del bastidor
parece que se conserva en relativo buen estado. Respecto al tema de la joroba, que estamos justamente en la parte de la protuberancia, acá, en este sector de acá, era donde estaban los equipos de calefacción. La unidad contaba con un ventilador eléctrico, que era lo que mandaba la calefacción. Vamos a levantar un poco acá la cámara para que vean. Por ahí, por ese ducto que está en el medio, que todavía se llega a apreciar, era por donde mandaba el aire caliente al resto del tren. Y acá era donde estaba el motor. En esa zona de ahí, el motor subía desde el bogie. El motor más o menos, supongamos que abarcaría desde ahí hasta por acá, más o menos. Se podría decir que estaba la caja de cambios. Bueno, no queda mucho, o sea, de mecánica es obvio que no queda nada, pero bueno, por lo menos para mostrarles a ustedes dónde era que estaban las cosas. Es realmente lastimoso ver esto, unidades tan bonitas que terminan en este estado calamitoso. Pero bueno, por lo menos se hacen una idea de cómo era la joroba. Ahí, como se aprecia, tiene una chapa soldada. Ese lugar era donde estaban los respiraderos, o sea, los radiadores. Bajando la cámara de esta forma, podemos apreciar toda la parte baja de la unidad, del bogie. Eran bastante avanzados para su época, tenían suspensión neumática, una suspensión similar a los Guns, que es triple. Vamos a girar un poco la cámara, exactamente no sé ni a dónde está apuntando, pero bueno, todo sirve. Bueno, eso que estamos viendo ahí es la transmisión, o bueno, lo que queda de la transmisión. Esa bestia que se ve ahí es la corona. Era donde el motor engranaba y hacía que toda la unidad se moviera. O sea, ahí estaba la bocha. Esa corona obviamente iba cerrada, no iba hacia el aire libre. Y eso que está ahí me da la impresión que era sería de la dínamo, vaya a saber. Es muy interesante ver esto, porque todavía conserva algo de lo que fue su pasado como tren diésel. Acá, en esta zona de acá, era donde estaba todo lo que era la parte de los radiadores, de la refrigeración. Y más allá adelante, que no podemos acceder, vamos a intentar acercarnos lo más que podamos, pero para evitar que nos revienten a picotazos bueno, ahí están las amigas, no sé si se llegan a notar, están ahí volando. Bueno, en la parte esa de ahí arriba lo que había era el tanque de combustible. Voy a evitar jugar con la suerte porque no tengo ganas de ser picado por un bicho de estos. Eso es lo que albergaba la famosa joroba. Tenía el tanque de combustible, acá estaban los radiadores, por ahí pasaba parte del sistema de los radiadores y demás, y acá hay que tener cuidado donde piso. Por ahí estaba la hélice, ven que hay una abertura ahí arriba, ahí estaba la hélice. Acá estamos parados sobre donde está ubicado el motor originalmente. Como ya les dije, ahí abajo está la transmisión. Ahí, en ese lugar de ahí, era donde estaba el tablero de comandos. Estos coches, a diferencia de los austríacos, los Blauer Blitz, tenían el tablero de comandos ubicado a la izquierda, en esa ventana de ahí. O sea que la visual del conductor era esto. Esto es lo que veía el conductor. Y después, sobre esta ventana de acá, un poquito más atrás, más o menos ahí,
estaba ubicado el asiento del ayudante. Después acá, en esa zona de ahí, lo que había era una caja grande de metal que tenía más o menos la misma altura de las ventanas que vemos ahí, o sea, el marco bajo de las ventanas. Y lo que hacía era recubrir el motor. Arriba la tapa era de madera, tenía un capot de madera que se levantaba por medio de una manivela y era lo que permitía acceder al motor, que estaba en esta zona de acá. Y acá, en esta parte, lo que teníamos era justamente todo lo que eran los equipos auxiliares del motor. Acá vemos la otra puerta del compartimento de equipajes. Acá estamos viendo parte del sistema de la calefacción de los coches. Ven que esos ductos venían de allá. Vamos a subir la cámara para que lo vean. Ahí se ve más o menos cómo era el sistema. Conservan todavía los ductos de la calefacción, todo recubierto con una especie de material aislante. Pasaban por acá y ahí, como se puede apreciar, se juntaban de vuelta de arriba para posibilitar que llegaran al centro del vehículo por medio de estas rejillas que vemos acá. Allá al fondo lo que vemos son las clásicas puertas Simmering de 2 hojas, una cosa muy típica de ellos. A ver si aún funcionan las escaleras rebatibles, que la última vez que vino funcionaban todavía. No, ya no andan. Bueno, le salía un escalón de ahí abajo que evidentemente ya no funciona. Puerta, a ver si todavía funciona. Sí, miren, ahí está. Ven, todavía tiene el sistema funcionando. Insólito, ¿no? Que después de tantos años todavía funciona. Son calidad Simmering. Muy bien. Ven cómo era el sistema. La plataforma es esa que sale de ahí. Vamos a filmar abajo para ver bien cómo era que funcionaba. Al abrirle las puertas, toda esa parte se asomaba y evitaba que la gente se sentara ahí o metiera las patas ahí en un lugar que era peligroso. Y ahí estaban las lámparas que se accionaban automáticamente, vale la redundancia, cuando se abrían las puertas. Los Alan hacían algo similar en su época, pero todo eso se perdió, obviamente. Bueno, hay lugares donde están bastante deteriorados, producto de la acumulación de agua, como se aprecia acá. Ahí estamos viendo el mecanismo que hacía que las puertas se abrieran y se cerraran, o mejor dicho, la plataforma esa se abriera y se cerrara. Para los que querían ver cómo era el lucímero por abajo, acá lo están viendo. Interesante, ¿no? Bastante liviano para que pesaran menos, obviamente. Este en particular no tiene las ventanas modificadas, porque habían algunos que les habían hecho unas ventanas redondas que le quedaban horribles. El 305 dentro de todo se mantuvo bastante original, se le podría decir, dentro de todo. Bueno, ahí le queda algo todavía de su ego, de su personalismo. Una de las placas que es raro que no se las hayan afanado todavía. Parece que los amigos de lo ajeno o a los que les gusta coleccionar cosas de souvenirs ferroviarios no la vieron. Vamos a esperar que se mantenga así esto.
estamos viendo el bogie Simmering. El bogie libre es este, el bogie trasero. Miren lo que era el sistema de suspensión, porque realmente asustaba. Tenían una ballesta una masa de elásticos, y tenían además esto, que eran muelles neumáticos. Por eso decían que tenían tan buen andar. Es fabuloso el sistema de suspensión. Bueno, ahí en la punta de eje el Ruleman SKF, típico tren europeo. Esto acá no me queda claro. Es original, pero no me queda claro que tendría un enchufe ahí, vaya a saber qué es lo que tenía. Bueno, ahí vemos el enganche de mandíbula, una de las características de estos trenes, pero lo raro es que vinieron con esta característica estos, porque los Blauer Blitz, o sea, los que son de allá de Europa, no tenían esto. Se ve que por alguna razón acá se los pidieron con esto. La parte posterior del 305 vemos la típica puerta Simmering de 2 hojas. Era una característica de ellos, y no en este caso, pero en las otras unidades, las que eran clase C, también traían este tipo de puerta en la cabina. Vieron que tienen esos agarres ahí para pasar de una unidad a la otra. Acá iba el coche intermedio, que era remolcado. Ahí podemos ver para adentro la malla de enganche. Una brutalidad era el enganche de estos monstruos. Y ahí eso sería, estoy seguro que era del tema de la unidad múltiple o algo de eso. Ahí pasarían los chicotes, vaya a saber. Obviamente se lo anularon, eso no es original, así que estoy seguro que por ahí pasaba todo lo que era el cablerío. Ahí vemos de afuera el 305. Justo prendimos la cámara y apareció el sol para iluminar al grande. Ya que estamos en una toma de la estación Valledén, eso que está ahí era el cargador de leche. Se ponían los tarros de leche ahí arriba, y cuando el tren paraba, ven que quedaba a la altura del compartimento de equipaje, el furgón. Una extraña característica de ellos, que tenían esa lámpara que apuntaba al cielo, según decían era para los túneles. Las luces de posición, o donde en algún lugar hace muchos años tuvieron la luz de posición. Y eso obviamente no es original, eso fue una adaptación de AFE cuando los pasaron a salón remolcado, que los transformaron en freno de vacío. Bueno, ahora vamos a inspeccionar el 330. Este está menos original porque fue adaptado a bar. Le habían hecho algunas cosas medias raras. Qué feo que está esto, por favor. Oh. Está bastante peor de chapa que aquel, les diré. No, ahí está la dínamo. Ahí podemos apreciar para adentro por donde estaban las luces de posición. Ven que este coche es distinto a aquel.
Este es el interior del 330. Se encuentra en mejores condiciones, por lo menos la parte del piso. Este es otro modelo, no es igual al 305 que vimos recién. Este coche es, o era, en sus orígenes, un coche de primera, con bar. O sea, esto es un clase C. Mientras que el 305, que es el que está del otro lado, que fue el que vimos primero, era un clase A. Acá también tenemos problema de avispas. Ahí vemos la calefacción. Este era el salón de pasajeros. Este en particular era totalmente primera. Pero este está muy adaptado, muy transformado de lo que era originalmente. Dentro de todo conserva las ventanas originales, no le fueron modificadas. Solitamente está bastante más entero este que el otro. Tiene las puertas, la bandeja, esa que salía, los baños, tienen hormigón, eso es cosa de AFE. Bueno, donde estuvieron los baños, obviamente. Acá tenían una característica, que era que una de las puertas se la metieron acá porque le falta el piso. Tenían una característica en los baños, que era que las jaboneras eran un pomo. Uno agarraba la jabonera, se servía jabón líquido. En aquella época que trajeran jabón líquido era toda una novedad. Y después lo que hacían era soltarla y la jabonera volvía a su lugar. Tecnología simmering. Bueno, esto es un adefesio que le hicieron en la época de la dictadura. No vamos a entrar en demasiados detalles al respecto. Es bueno, lo que fue en algún momento un bar. Ahora está destruido, pero le habían adaptado donde supo tener la cabina. Le habían adaptado un bar. Y ahí tenía sillones y demás. Muy bonito. No era original, pero bueno, no era tampoco algo desagradable. Acá estamos entrando a la zona de este bar. Vaga la redundancia. Este coche tenía un bar acá también, pero no era esto. El bar lo tenía, estaría más o menos en esta zona. Acá. Un bar chiquito era. Después en la época de la dictadura le adaptaron esto. Le hicieron un bar grande que abarcaba toda la cabina. Ven que ahí está la barra. Pero esto no es original del coche, obviamente. El bar de él estaba en estas ventanas de acá, estas dos ventanitas que estaban más elevadas. Bueno, nuevamente vemos la joroba. En esa abertura era, como se expliqué en el otro, donde estaba la turbina de los radiadores. Este conserva todavía parte de lo que era la calefacción, aunque eso me suena más a... No, eso es un tanque de agua, no la calefacción, dije cualquier burrada. Eso es una adaptación Made in AFE, obviamente. Bueno, acá teníamos la cabina. Como se puede apreciar, acá. Ahí tiene selladas las dos ventanas. Acá estaba el puesto de conducción. Claro que la ventana no era así, no tenía esos marcos redondos, eso es Made in AFE. Y bueno, por supuesto que esto también es Made in AFE. Acá estaba el motor, no estaba el bar. Bueno, el extractor no vale la pena que me ponga a explicar sobre eso, porque eso no tiene nada que ver con lo que nosotros venimos a investigar acá. Acá estaba el pupitre del ayudante. Ven que en este caso le anularon la puerta. Ahí había una puerta, bueno, se la anularon. Y ahí había otra puerta. Perdón, ahí está la puerta. La tiene todavía. Una puerta que en este caso era para entrar al bar. Originalmente era para entrar a la cabina, la puerta esa. Acá iba el pupitre de conducción. Ahí se sentaba el operario. Tenía las 4 ventanas hacia adelante, ahora tiene 2.
Y lo interesante es esto que está acá. Vamos a mostrar ahí eso. El 330 fue uno de los coches que recibió esta modificación cuando todavía estaban en condiciones de operar con su motor propio. Eso que se ve ahí, ese corte, ese orificio, fue una adaptación que le hicieron colocándole un radiador individual a los radiadores que tenía arriba en la protuberancia. Ese radiador lo que hacía era mandar aire frío por abajo del piso, lo mandaba hacia acá, que ahí era donde estaba el motor. Entonces lo que hacía era intentar generar una mejor refrigeración para el motor. No dio resultado, eso se adaptó solamente a muy pocas unidades, no a todas. Y creo que es evidente porque no dio resultado. Estamos pensando que estos coches eran vehículos para climas fríos, acá los trajeron a un clima cálido. Bueno, esto imagínenselo, ahí tenía mesitas, allá, ven, vamos a señalar con el dedo, acá habían unos banquitos, por acá habían unas plantas además. Era muy coqueto esto. Vamos a mostrar fotos de cómo era, pero vuelvo a repetir, esto no era original del coche. Acá el coche lo que tenía era la cabina y sí tenía un bar, pero no era esto, no era esta monstruosidad. El barcito estaba allá, no tenía absolutamente nada que ver con esto que vemos acá, porque este era de primera y aquel, el 305, que fue el que vimos primero, era de segunda y primera, o sea, era un coche mixto. En el caso de aquel, que era un coche de tipo A, en lugar del bar lo que tenía era un furgón, un compartimento de encomiendas y estafeta de correo. Y en el caso de este en particular, lo que tenía era todo primera y un bar en lugar del compartimento de encomiendas. La idea de estos trenes era que cuando el vehículo corría en servicio común, llevara una unidad piloto de primera clase y una unidad piloto de segunda clase. Por lo tanto, tenían en la formación un compartimento de equipajes, un coche de primera, un coche de segunda y un bar totalmente equipado. El bar, valga la redundancia, tenía cocina, tenía hornallas eléctricas y refrigerador.
Bueno, y ahora vamos a pasar a detallar algunos datos curiosos de estos trenes diésel tan estrafalarios que supieron circular en las vías uruguayas. Los datos que voy a pasar a contar son ciertos, por extraños que parezcan. Primer dato curioso, y este es uno de los más curiosos, valga la redundancia. Tenían una luz en el frente, como todo tren, que apuntaba hacia adelante. Lo raro no era eso, lo raro era que, además de esa luz, tenían otra luz más arriba, en el mismo portalámparas, que apuntaba al cielo. Sí, así como lo escuchan, al cielo. ¿Cuál era la razón de eso? Nadie lo sabe. Pero según se decía en la remesa de coches motores, de la gente que los llegó a conocer y a trabajar reparándolos y demás, esta luz aparentemente tendría que ver, o habría tenido algo que ver, con los túneles. Esto no hace más que echar más leña al fuego, porque en Uruguay los túneles, que yo sepa, existe solamente un túnel ferroviario, que es el de Bañados de Rocha. Y no creo que los coches hayan sido diseñados por eso, con esa extraña luz que apuntaba al cielo. Podría ser tal vez entendido, digámosle, por el lado de que ellos eran austríacos, y en Austria sí es común encontrar varios túneles ferroviarios. Lo que contrastaría un poco esa versión sería que los coches estos fueron hechos específicamente para el Uruguay. Que yo sepa, en ninguna parte del mundo existió un modelo así como este. Los que se parecen son los Blauer Blitz. Sin embargo, los Blauer Blitz no cuentan con una luz que apunte al cielo. Así que cuál era la razón para tener un foco ahí, no se sabe. Pero Simmering no era una empresa tonta. Tendría una buena razón eso ahí. El asunto es que algún día logremos llegar a la conclusión de saber qué era. Curiosidad número 2. En realidad, más que una curiosidad, es una curiosidad para esta parte del mundo. En otras partes del mundo era normal. Los Gans 38, por ejemplo, cuando uno les abría las puertas desde el lado de afuera, o desde el lado de adentro también, tenían un sistema mecánico conectado a las puertas por medio de unas varillas que hacían que se bajara un escalón que era retráctil. En el caso de los Simmering existía algo similar. Cuando las puertas eran abiertas, recordemos que las puertas de los Simmering eran similares a las puertas de los ferrobuses, o sea, eran de el tipo tijera. Al abrir las puertas de los Simmering, lo que hacían era activar un mecanismo que permitía que un escalón metálico se asomara por entre medio de los otros escalones hacia afuera. El sistema estaba tan bien hecho que cuando nosotros visitamos a los Simmering de Valle d'En en el año 2006, grande fue mi sorpresa cuando me subí al 305 y al mover la puerta, ver salir el escalón hacia mí. Esto es bastante peculiar. Cuando los coches Simmering pasaron a ser salones remolcados, o al menos algunos de ellos pasaron a ser salones remolcados, según cuenta la gente que llegó a viajar en ellos, experimentaban un extraño golpe al momento de ponerse en marcha. O sea, recuerden que ellos habían perdido sus motores y pasaron a ser simples salones, o sea, perdieron la característica de tren diésel, y tanto las unidades motrices como también las unidades remolcadas, o sea, los salones intermedios, tenían que ser remolcadas con locomotoras diésel, evidentemente con un vagón adaptador en el medio, como ya se explicó, porque ellos tenían enganche automático central o enganche de mandíbula, como le quieran decir, y resulta que las locomotoras, en su mayoría, en esa época todavía no existían los Gans, en su mayoría tenían enganche de tope y tornillo al centro. Por lo tanto, era más que evidente que necesitaban un vagón comodín para poder enganchar los dos tipos de enganche distintos. Lo raro era que cuando esto se empezó a dar, hay recuerdos de personas que viajaron en ellos de un golpe fuerte que se sentía cada vez que los coches se ponían en marcha, o sea, cada vez que la locomotora empezaba a remolcarlos.
Esto se puede deducir que fue un problema en los frenos o algo en la adaptación. En realidad no tenemos absolutamente ningún dato técnico que avale esto, salvo los recuerdos de las personas que lo vivieron. Por insólito que parezca, los Simmering, en la joroba, o sea, en esa protuberancia enorme que todo el mundo se pregunta qué era lo que tenían ahí adentro lo que tenían eran los equipos de refrigeración, o sea, los radiadores, que evidentemente estaban ahí para enfriar a la planta motriz. Ahora, no era lo único que tenían ahí arriba. Junto con los radiadores, y esto es lo raro, estaba el tanque de combustible de la unidad. Entonces todos se preguntarán cómo hacía el personal para colocar el combustible ahí arriba. No se subían a una escalera, se cargaba por abajo el combustible, pero para lograr que subiera hasta ese receptáculo ahí arriba, estos excéntricos vehículos contaban con una bomba eléctrica que era la que se encargaba de enviar el combustible desde la parte baja hasta la joroba. Si nosotros examinamos las fotografías de los coches cuando estaban en prueba en Austria, vamos a notar que en la parte frontal lo que tenían no era una bocina, sino que era un silbato a aire. Sin embargo, cuando vinieron al Uruguay, venían equipados con una hermosa bocina cromada. Además de eso, se llega a apreciar en las fotos, por lo menos en las primeras fotos que les sacaron, que tenían una, aparentemente sería una bocina eléctrica que estaba instalada en el frente, abajo de los parabrisas. Por alguna razón, eso lo perdieron posteriormente, ya que en las fotos más recientes de ellos, ya o bien como coches remolcados o bien como vehículos aún en funcionamiento por sus propios medios, esa bocina había sido retirada. La tenían incrustada abajo del parante central de los 4 parabrisas frontales de los coches. Realmente no sabemos por qué fue que la perdieron, por qué fue que se la quitaron o si era exactamente una bocina, pero todo da para pensar que sí, tenían ahí una bocina eléctrica. Probablemente fuera para las maniobras, para no ensordecer a nadie cuando el coche estaba entrando en un andén o estaba haciendo algo donde había público. También cosas de AFE las volaron. Por insólito que parezca, cuando estos vehículos eran nuevos y recién hacía poquito que estaban en servicio en Uruguay, venían equipados con una especie de tapa, una protección, que lo que hacía era cubrir el enganche de mandíbula central frontal en el caso de los coches motores, o sea, las unidades motrices, las cabezas piloto de los trenes. Eso probablemente haya durado lo que un lirio, porque posteriormente no se aprecia más por una razón muy sencilla. Habrán dicho, ¿para qué esta porquería acá? La sacamos, la tiramos y total, no va a cambiar nada. Y sí, evidentemente el funcionamiento del coche no lo cambiaba, pero era un tema estético más bien. Los Simmering tenían, como todos saben, 3 ejes en el bogie motriz. Hasta ahí no tiene nada raro. Lo raro fue que acá en Uruguay, y yo eso vale destacar que creí que venían así de origen, pero no, acá en Uruguay les amputaron de alguna forma, en el eje de 2 le amputaron la pestaña, o sea en el eje del medio. Yo pensé que venían así de origen y que el eje del medio era netamente para distribución de peso, que sí, lo era, pero tenían problemas al momento de agarrar las curvas. Esa pestaña del eje del medio sufría, por ejemplo, rupturas primero de desgaste y, siendo más dramáticos, directamente se quebraba. Aparentemente las curvas demasiado cerradas de los trenes uruguayos, o vaya a saber cuál era
la verdadera excusa que usaron en su momento, pero el hecho es que hubo que eliminarles las pestañas del eje del medio para evitar daños y perjuicios a futuro. Eso se tuvo que hacer acá en Uruguay y, por lo que pudimos averiguar, estaba presente personal de la Simmering Grasspauker al momento de realizar este tipo de toma de decisiones. O sea, se llegó a la conclusión de que lo ideal era literalmente eliminar la pestaña. Bueno, otra curiosidad más. Esto es algo bastante raro, porque en realidad todo lo que tenemos sobre esto es simplemente la traducción oral, pero a diferencia de lo que se puede imaginar de un montón de cosas que no sabemos de ellos, porque desaparecieron hace muchos años la mitad de las cosas que se podrían corroborar yendo en persona a verlos, en este caso el chisme vino de hace relativamente pocos años hasta acá. O sea, no hace mucho de que me lo contaron esto porque lo vieron en persona. El asunto es así. Uno de los grandes misterios de estos trenes diésel eran, por tonto que parezca, los baños. Evidentemente que tenían baños, todos los trenes lo tienen, pero en el caso de los Simmering no hay una sola foto de cómo eran los baños. Y se estarán preguntando ¿para qué quiero saber cómo eran los baños? Por una razón muy sencilla. Resulta que hace unos años atrás nos enteramos de que en los almacenes de los talleres de Peñarol conservaban aún determinado stock de repuestos, entre otros varios, de los trenes Simmering Grasspauker. Pero estos repuestos que hacemos alusión no eran repuestos que uno pueda entender que eran sumamente necesarios por si se gastaban. No. Estos repuestos, y escuchen bien, eran jaboneras. Sí señor, jaboneras. Resulta que ahí nos venimos a enterar que los baños de los Simmering venían equipados con unas bizarras, para aquellos años, jaboneras. Cuando digo bizarras me refiero a que era, por lo que me contaron porque no las pude ver, una varilla metálica que deducimos nosotros iba agarrada o atornillada o de alguna forma sostenida por la pared de la unidad. Y en la punta llevaba una especie de pomo de cerámica que me imagino era de color blanco. Ese pomo de cerámica contaba con un orificio en la parte superior. El mecanismo de esta cosa era sumamente sencillo. Se tomaba el pomo, se giraba 180 grados en sentido inverso, y ese orificio quedaba apuntando hacia abajo. Y evidentemente, por la ley de la gravedad, dejaba caer su contenido, que deducimos era jabón líquido. Estamos hablando del año 1952, señores. Jabón líquido en 1952. Ahora, lo interesante de esto era que al momento de soltar ese pomo, lo que hacía era, con un sistema que calculo yo era un resorte, volver automáticamente a su posición original para evitar que se siguiera derramando el jabón líquido. Les tiro como dato, ya que estamos, hasta el año 2007 por lo menos en Peñarol, recuerdo, y eso lo vi en persona, creo que es posible que todavía estén, no tengo forma de asegurarlo, habían abandonados en lo que se llamaba el patio cerca del edificio de la imprenta. Existían aún una colección de llantas de Simmering Grasspauker sin usar. Estaban correctamente identificadas como de quienes eran. Lo un tanto extraño de esto era la forma en la que la persona que se tomó el trabajo de identificarlas como tales escribió el nombre Simmering. Porque no lo escribió Simmering, lo que escribió fue Sigmerin, con N al final. Sigmerin. Pero bueno, se entiende claramente a qué hacía alusión. Total, no había otra cosa en AFE que tuviera un nombre tan extraño. Y ahora, como hacemos siempre, vale destacar el resumen final de cómo terminó cada una de las unidades Simmering
su vida. Las unidades motrices de segunda clase con furgón, primero que nada. La número 300 estaba aún en servicio en julio de 1958. Nunca fue transformado a coche remolcado y fue desguazado en Playa Edison junto con el Brill 60 número 129 entre los días 7 y 23 de marzo de 1985. Coche Simmering 301 nunca fue transformado a coche remolcado y fue vendido como chatarra en 1988. El 302 estuvo durante largo tiempo en Playa Edison y fue desguazado en octubre de 2005 en ese mismo lugar, luego de que fuera desguazado el número 371. El coche 303 se mantenía aún en servicio con su motor propio en 1958. Fue dado de baja en 1989 y estuvo frente al empalme Peñarol como oficina de una maderera hasta que fue desguazado entre 1997 y 1998. El 304. Este coche nunca fue transformado a remolcado y fue desguazado posiblemente en Peñarol en los años 80. No hay mayores datos de él. El 305 estaba aún en servicio con su motor original en 1958. Actualmente se encuentra abandonado en Valle d'En, en Tacuarembó, y es la única unidad motriz de segunda clase con furgón que existe. El 306, aún en servicio con su motor original en julio de 1958. Este tampoco nunca fue transformado a salón remolcado y es probable que se lo haya vendido como chatarra en algún momento de los años 80 en Peñarol. Ahora pasamos a los motrices de primera clase con bar. El 325, uno de los últimos dos que anduvo con el motor original, nunca fue transformado a coche remolcado y fue desguazado en Playa Edison entre 1987 y 1988. El 326 fue cortado a la mitad para ser utilizado por el ejército. Actualmente sigue perteneciendo al ejército y se encuentran sus pedazos en San Martín y Chimborazo, en el cuartel que se encuentra en ese lugar. El 327 estaba aún en servicio con su motor en julio de 1958. Fue cortado a la mitad para ser utilizado por el ejército y también junto con el 326, que eran estos dos, los dos coches comodines a los que les habían cortado el frente y adaptado topes y enganche, siguen abandonados en el cuartel de San Martín y Chimborazo del ejército. Aún en servicio con el motor original en 1958, fue también, al igual que los anteriores, cortado a la mitad y llevado a San Martín y Chimborazo para uso del ejército. 328 se mantenía también en junio de 1958 en servicio, fue transformado en salón en el año 1963. Durante un tiempo estuvo en Florida, en los talleres de Piedra Alta, y fue llevado a Sarandí Grande para Plazoleta de los Artesanos, función que cumple hasta hoy en día. El 329 aún se encontraba en servicio con su motor en junio de 1958, nunca fue transformado a coche remolcado. Fue desguazado entre el 26 de marzo y el 31 de julio de 1979 en los talleres Víctor Sudriers, ex Empalme Olmos. El 330, aún en servicio con su motor en mayo de 1958, abandonado en Valle d'En, Tacuarembó, y esta es la única unidad motriz de primera clase con bar que todavía se encuentra sobre la vía. Coche 331, transformado en salón en 1962. Hoy en día fue modificado como restaurante y se encuentra en Rivera desde hace muchísimos años. Pertenece a un privado. Así que si se quieren ir a comer algún refrigerio, pueden hacerlo porque fue bastante bien logrado, manteniendo la estética. Se utiliza como restaurante con las mesitas originales Simmering y la gente se sienta en los asientos capitoneados originales Simmering. Coches intermedios de primera y segunda clase. Bueno, el 350 fue vendido como chatarra en diciembre del 88. El 351 estuvo frente a Empalme Peñarol como oficina de una compañía maderera, desguazado entre 1997 y 1998. El 352 fue vendido como chatarra en diciembre de 1988, al igual que el coche 353, que
pasó exactamente lo mismo que él. El 354 fue cortado a la mitad y actualmente está abandonado en algún lugar de Jung, en el departamento de Río Negro. Por último, los últimos dos que faltan mencionar son los coches intermedios de primera clase, que eran dos. Los números 370, en este caso fue cortado a la mitad, recuperado luego como salón de reuniones y actualmente se encuentra en Solimar Norte. Y el último de todos los coches Simmering, el 371, estuvo durante largo tiempo en Playa Edison y fue desguazado ahí mismo en octubre de 2005 junto con el número 302, que fue el que participó como último coche motor Simmering que operó y también como uno de los dos que rompió el récord de velocidad. A nivel mundial, la firma Simmering Grasspauker hoy día no existe más. Desde 1970 la empresa había pertenecido al grupo OIAG. En 1983, con sus 4.500 trabajadores y personal asalariado, habían representado ventas del orden de 2.900 millones de chelines austríacos. A medida que se reestructuró la industria nacionalizada de la República de Austria, esta vendió sus acciones a Siemens AG. Así fue que Simmering se dividió en 1989 en dos subdivisiones de la empresa, manteniendo el nombre de Simmering Grasspauker Siemens Austria. Hasta el 30 de septiembre de 2009, las antiguas fábricas de Simmering Grasspauker formaban parte de Simmering Transportation Systems Austria. El 1 de octubre de 2009, la empresa se convirtió en una sociedad anónima y desde entonces se ha comercializado como Siemens AG Austria, desapareciendo para siempre el nombre de Simmering Grasspauker. En lo que dejó para el Uruguay este fugaz vínculo de Simmering Grasspauker con nuestros trenes, casi 70 años después de haber sido fabricados, algunos pocos ejemplares de estos majestuosos coches aún sobreviven en el Uruguay. Se encuentran en un estado de deterioro avanzado en su mayoría. Como testigos mudos de un ferrocarril extinto, los Simmering permanecen en pie y llaman aún la atención por su enorme tamaño y la extraña forma de su cabina, con esa enorme protuberancia donde en algún momento se alojó la cabina de conducir y su planta motriz. Se puede decir mucho de ellos. Hay quienes creen que el verdadero culpable de su mal desempeño fue AFE, y hay quienes dicen que en realidad los coches tenían serios problemas de diseño. De todas formas, nadie pone en duda su inigualable confort y sorprendente andar, y que a pesar de todo, no pasaron para nada desapercibidos. Lo que sí no deja de llamar poderosamente la atención es que si en realidad fueron de tan mala calidad como se dice, es realmente irónico pensar que sus primos casi gemelos, como lo eran los Blauer Blitz de la OBB de Austria, tanto los coches de la serie 5045 como los coches de la serie 5145 hayan sobrevivido andando en servicios regulares y con sus plantas motrices originales, iguales a los motores con los que estaban equipados los de AFE, hasta que fueron finalmente radiados del servicio en 1997, luego de 45 años de vida en el caso de los producidos junto con los de AFE en 1952. Esa sea tal vez la prueba más concluyente de que en realidad el problema nunca fueron realmente los trenes, sino que no era este un sistema ferroviario adecuado para este tipo de material ferroviario. Y eso queda más que claro cuando a futuro otras unidades ferroviarias que llegaron al Uruguay luego de los Simmering experimentaron también problemas similares, que en el corto plazo las dejó también inutilizadas, tal cual ocurrió con los Simmering. Entonces la pregunta es, ¿eran realmente malos los Simmering Grasspauker que adquirió AFE? ¿O simplemente fueron demasiado avanzados para un sistema ferroviario como lo era el uruguayo, el cual ya en aquella época estaba plagado de carencias y negligencias de administraciones ignorantes y totalmente ajenas a la realidad del ferrocarril uruguayo? Mirando la historia de los Simmering Grasspauker 70 años después,
Puede no ser fácil sacar una conclusión al respecto de qué fue lo que ocurrió, pero es que en realidad ellos simplemente fueron un eslabón más de una larga cadena de fracasos de los ferrocarriles uruguayos, donde el común denominador fue siempre culpar al material rodante por la total falta de moral de quienes tomaban las decisiones.